Con mucho gusto nos desplazamos hasta el restaurante Azarina Fusión, donde nos explican cómo integrar la manzana reineta en la cocina con un cochinillo confitado. Además nos trasladamos hasta el Teatro Principal para asistir a una cata del nuevo vino que nos proponen las bodegas Carlos Valero. Pero esto no es todo. En nuestra tertulia hablamos sobre el aceite de oliva con el vicepresidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Ángel González Vera, Carlos Domínguez, de Aceites Secostean, y Javier Sierra, de Aceites Simpelte. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Con Mucho Gusto aquí en ZTV, un programa muy gastronómico en el que con Juan contamos todo lo que hay en el mundo de la gastronomía aragonesa, ¿no? Todo lo que podemos. Y esta semana, ¿qué tenemos, Juan? Bueno, de producto de temporada me decías que como es momento de hacer tartas para estar en casa porque hace frío, vamos a hablar de la manzana reineta, Sí, luego lo veremos, que parece ser que es la más adecuada, ¿no? efectivamente. Y luego, de trufa, ¿qué me contabas? Trufa tenemos ya en muchos sitios. Mira, por ejemplo, en el restaurante El Trasgo, en el Urola, en el restaurante El Chalet. Vale, y luego para los que se quieran dar una vuelta, un viajecito, una escapadita, Nos vamos a hacer leer. qué bien. ¿Sabes que hacen unas cenas allí con esquí que hay que bajar después de tomarse una copa de champán? Que no sé cómo bajarán, pero bueno. No bajarán. Nos lo han dicho los de la escuela de Guayente, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y bueno, pues con eso y Sí. poco más Vamos a ver qué nos cuenta Carolina de las de las manzanas. Venga, Venga, vamos allá. a ver, Carolina. Hola José Luis, hola Juan. Efectivamente hoy nos toca una fruta de temporada, la manzana, concretamente la manzana reineta, típica de estas fechas invernales. Tenemos con nosotros para hablar de las posibilidades culinarias de esta fruta a Ismael Herrero, que es jefe de cocina del restaurante Azarina Fusión. ¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes. Muy bien. A mí lo primero que me gustaría preguntarte es qué características tiene la manzana reineta frente a otro tipo de manzanas. Bueno, pues para mí esta manzana, lo primordial es su punto de acidez y luego también un poco la dureza que tiene, ¿no? Que no para, para determinados guisos me aguanta bastante el punto de la manzana esta, ¿no? Y bueno, y diferencia entre otras, pues bueno, no tiene mucha, pero bueno. El aspecto sí que es diferente un poco, ¿no? El color. Más un poco color más gris, unos puntitos más oscuros, negros. Pero bueno, vamos a lo importante, que es la receta que nos has preparado hoy. ¿Qué receta es? Es un cochinillo confitado crujiente con manzana reineta. ¿Cómo has incorporado entonces la manzana a este plato? En forma de puré. Como guarnición, acompañamiento. Guarnición, sí. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cuáles han sido los pasos de la elaboración?
cochinillo, he puesto una cabeza de ajos, 2 hojitas de laurel, 5 bolitas de pimienta, la canela y una chorradita de vino blanco. Y luego lo he puesto a unos 85-90 grados en la plancha y luego pues poco a poco durante una hora aproximadamente pues se ha ido confitando hasta que ya pues bueno, metes el cuchillo en este caso y queda así jugoso y confitado. Y luego ya pues previamente pues lo saco y Por otra parte el puré, entonces, sí, perdón. Luego por otra parte pues hago la compota, hago el puré, ¿no? y el puré que lleva, Sí, pues lleva mantequilla, la manzana rineta, una chorradita de vino blanco y unos 30 gramos de azúcar blanca. Luego todo eso pues, lo pongo en la planchita y luego pues le echo un poquito de agua y luego pues bueno, lo trituro y se queda como el puré. seguro que está muy bueno. ¿De qué otras formas se puede incorporar la manzana a la cocina? Bueno, pues también podríamos combinarla pues, por ejemplo, con la tarrina de foie o con tarrina de milky o hígado fresco a la planchita también. Podemos hacer también, pues, poner un poco de compota. Como has comentado antes, también el dulce y el salado pues le pega bastante. Y en los postres, Pues también, naturalmente, también vamos a hacer pues, un milhoja de manzana y nata. Tiene mucha variación, mucho juego. también es habitual en ensaladas, ¿no? También, sí, ¿Qué ingredientes podríamos incluir en las ensaladas que pegaran con la manzana? bueno, aparte de la manzana, naturalmente, podemos poner un poquito de salmón ahumado, también podría pegar, queso de cabra, también a la planchita, la combinación del queso de cabra con la manzana pues, también muy buena. Creo que está bastante bien. Muy bien. Muchas gracias, Ismael. A vosotros, muchísimas gracias. Que vaya bien. Por nuestra parte, nada más que recomendarles que incluyan la manzana en su dieta porque es muy saludable y además bueno, pues tiene muchas aplicaciones en la cocina. Nuestro invitado especial de esta semana es Miguel Beltrán, que además de ser un excelente amigo, es el director del Museo de Zaragoza, es miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía, es arqueólogo y es muchísimas más cosas. Así que bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Pues aquí estamos a degustar lo que sea con mucho gusto, que creo que es el lema que tiene que estar sobrevolando todo el rato este plato. Efectivamente. Por cierto, que en el Museo Provincial hay muchas cosas relacionadas con la gastronomía, ¿no? Pues De la sí, historia. pues sí, el Museo de Zaragoza es
estoy, de modo que el museo tiene un enorme patrimonio porque conserva prácticamente todo lo que puede ser la memoria más o menos pasada de esta comunidad. Y en esa memoria, pues lógicamente el capítulo de Roma pues tiene un papel extraordinario porque hay muchísimos restos de época romana que van al museo porque el museo es el lugar natural al que se destinan todos los hallazgos que tienen lugar de forma fortuita o casual o en excavaciones organizadas en la provincia de Zaragoza. Y por ¿Solo en tanto, la provincia? No, porque también tenéis otras cosas que sí, vienen de desde fuera. un punto de vista histórico, antes de que los museos de Huesca y Teruel funcionasen como tales, pues el Museo de Zaragoza pues era una especie de museo regional y de hecho pues sus fondos históricos abarcan prácticamente a todo el territorio que hoy conocemos como Aragón. Oye, y en el ámbito de un poco de lo que nos comentabas Sí, antes, de la cocina, de la culinaria, sí, del comer, digamos, no, ya no de la gastronomía, que sería otra cosa, ¿no? Ahí que nos puedes contar alguna bueno, curiosidad, alguna... pues yo creo que ahí la arqueología tiene mucho, tiene mucho que decir, ¿eh? Y tiene mucho que decir porque nos encontramos directamente con los utensilios y con los artefactos que se utilizaban de forma expresa para fabricar, para producir, para poder comer y en definitiva para hacer gastronomía, porque claro, Roma y la cocina pues es gastronomía y el arte del buen comer o del comer como se pueda, ¿no? Entonces, eh, sí que hay unas tremendas incógnitas que no puede ni siquiera solucionar la arqueología, ¿eh? Tenemos una enorme información de tipo literario, de agrónomos, de escritores, el manoseadísimo libro de Apicio, el que era muy amigo de Druso Minor, el hijo de Tiberio, con lo cual se corría una especie de dandy de la gastronomía. Y tenemos mucha información de tipo literario, pero tenemos unas lagunas tremendas, es decir, no sabemos tiempo de cocción, no sabemos la cantidad de los ingredientes. Hay que pensar que el mundo romano tiene un problema que hoy tenemos muy fácilmente solucionado, pues los tenemos nevera y conservantes y estamos al cabo de la calle, todo eso, pero Roma conservaba salando, ahumando, metiendo los alimentos con miel, con vinagre y por tanto todo eso provocaba el que los alimentos tuvieran de partida un sabor que era el que era, ¿eh? Y por tanto es muy difícil acercarse a eso. Por eso los libros de Apicio, los recetarios a veces producen esas
qué tiene que predominar en este plato, qué hay, y luego están todas esas enormes cantidades de salsas que son los elementos comunes. Es decir, que Roma, la cocina de Roma se distingue porque la salsa está omnipresente en todo. Porque había que matizar los sabores, lógicamente. Y el vino, es cierto que bebían tanto los romanos, tanto vino. Sí, consumían, es decir, se consumía mucho vino, aunque por ejemplo consumían más las clases que tenían capacidad que los pobres esclavos, que a lo mejor tenían 9 litros de mal vino al mes y medio litro de aceite. Sin embargo, Asignado. es decir, como un poco ración con la que se podía sobrevivir, pero consumían mucho vino y además vino de muchísimas variedades, porque el mercado romano satisfacía los gustos de una enorme cantidad de gente. Podríamos hacer una especie de 3 grupos grandes de consumidores, ¿no? Es decir, el consumidor al que estaba destinado el libro de Apicio con esas excelencias culinarias, o esos platos refinadísimos, pensar un poco en el satiricón de Petronio y en esa comida interminable. Sí. Esas recetas tan sofisticadas de Apicio van destinadas fundamentalmente a ese tipo de consumidores que podían permitirse eso. Después estaba una población, digamos que rural, montañesa, que habitaba en territorios más o menos no muy romanizados, que hacían un consumo, digamos, regional de productos de la tierra sin tantos aderezos. Y en medio de esas dos cosas, pues estaban en el extremo más bajo, pues la clase esclava, que era la clase que peor vivía en función de su situación. No hay más que pensar, por ejemplo, en las cocinas romanas. Uno piensa en nuestras cocinas llenas de artilugios, y cuando hay que traspasar y ver cómo es la cocina romana, pues uno entiende el enorme desprecio que tenía Roma por la clase servil. Son espacios que están normalmente junto a las letrinas, es decir, compartiendo espacios no gratos y desde luego incomodísimos. Las cocinas de Pompeya, que son cocinas que llaman los italianos a bancone, altas, que se parecen a las nuestras, no se conocen, por ejemplo, en Hispania y en Aragón. Oye, Miguel, Estas cocinas son una miseria. tampoco han cambiado tanto las cosas. Entonces, No, lo que quieren sí, los pobres poca sí, cosa, verdaderamente. intermedios, pues ahí estamos, Ahí ¿no? estamos. Y en eso la arqueología sí que ayuda mucho,
con la información real, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay una pieza cerámica, y yo siempre hablo de ella porque es extraordinaria, que es la olla. La olla, todo el mundo además asocia la forma de la olla, sabe para qué sirve, que la olla servía un poco pues para hacer lo que llamaban los romanos las pultes, es decir, unas sopas de harina. Yo pensaría fundamentalmente en las gachas, para que entendamos de qué estamos hablando, y con hervidos con leche y con agua, y después pues harinas de mijo, de trigo, de lo que hubiera en ese momento, con trocitos de carne, con trocitos de verdura. Las ollas son los recipientes que encontramos en todos los yacimientos del mundo romano. Miguel, Sí. Interesante todo, pero que nos tenemos que ir ya. estamos encantadísimos de escucharte, de verdad. Tienes que venir otro día, como dijo Sí. MacArthur, en otro plan. Pero Podemos comenzar con el primer plato y llegaremos a los postres y veremos los asados y los minutales y las patinas y todo vayamos lo al que el museo. mundo romano ofrece. Vayamos al Museo de Zaragoza. Sí. Muchísimas gracias, Miguel Beltrán. Muy bien. Gracias, Miguel. Vayan al Museo de Zaragoza, pregunten, que se lo van a pasar genial. Nos vamos, lamentablemente el tiempo es limitado en la tele. Nos vamos ya con la sección de José Luis de Entre Copas y Botellas, que en esta ocasión le dedicamos el espacio a un gran profesional del mundo de los vinos que se llama Carlos Valero, que es muy activo y que acaba de hacer una iniciativa muy curiosa y muy interesante. Vamos a verlo. Pues estamos en el restaurante del Teatro Principal con Carlos Valero, que es el gerente de bodegas Carlos Valero, que nos va a presentar los vinos que habéis hecho, Carlos, con motivo de vuestro 20 aniversario. ¿No es así? Sí. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido este aniversario? Pues este año 2013 fue el 20 aniversario de nuestra empresa, Bodegas Carlos Valero, y como conmemorativo lo que hicimos es sacar al mercado, dentro de nuestra marca propia, que es Heredad, una serie de vinos siempre bajo la variedad garnacha, tanto de Campo de Cariñena como de Borja. Primero nació el Heredad H, que es de Campo de Borja, y después el Heredad X, que es de la denominación de origen Cariñena. Y el último es este Red, Exacto. que ha hecho un gran enólogo que tenemos aquí en Aragón. Cuéntanos. Exacto. Este Heredad Red es una edición limitada y numerada de 3.006 botellas de
propia en Calatayud, donde hace unas estupendas garnachas y aparte pues es asesor de una de las mayores empresas a nivel mundial y es el que elabora todos los vinos de garnacha para este primer importador mundial. Y que se quedó aquí precisamente porque le gustaba la garnacha, ¿no? Exacto, porque él vio que estratégicamente, como trabaja en Francia, África, Italia, España y Portugal, que donde logísticamente, por decirlo de alguna forma, mejor le venía era en Aragón. Descubrió las garnachas de Calatayud, se quedó enamorado y allí vive. Muy bien. Pues vamos a ver cómo es este heredad, porque vuestra marca es heredad. Nuestra marca es heredad y el red, pues bueno, es un juego de palabras, aprovechando que ahora está tan de moda la palabra red tanto en perfumería como en todo, y además que hace que sea simétrica la propia palabra heredad y tinto, que es su traducción del inglés, pues bueno, nos pareció un juego de palabras un poco divertido y por eso le decidimos llamar así al vino. Cuéntanos, ¿cómo es este vino? Pues este vino son, como digo, 3.006 botellas de una garnacha 100%, de la viña más joven tendrá 35 años, está a las faldas del Moncayo, pero la media serán entre 45 y 50 años. Hicimos una selección primero de las viñas, después una selección de la uva. Una vez que ya pasó a bodega, hicimos una selección de los diferentes depósitos. Al final lo metimos en barricas nuevas de roble francés. También ahí Norel hizo otra selección más y al final son barricas de Taranzón y de Radús, de las que se ha decidido elaborar este vino. ¿Cómo es en nariz? Pues en nariz es un vino muy intenso, es un vino que huele mucho a frutos rojos, es un vino que tiene esa complejidad que le da la propia variedad, pero a la vez los tostados y la vainilla de la propia barrica nueva francesa. Es un vino que sobre todo huele a fruta, que es un poco lo que queremos nosotros, y ya que tenemos una variedad que en ese sentido, como es la garnacha, es tan aromática, pues vamos a intentar explotarla. Y cuando lo llevamos a la boca, ¿qué nos dice? Cuando nos llevamos a la boca este vino, en primer lugar tenemos un vino intenso, tenemos un vino que, aunque tiene estructura por la propia variedad y tiene acidez, es un vino muy equilibrado, pero sobre todo lo que hemos buscado es que sea un vino fresco, que los taninos sean
que este tipo de vino, si verdaderamente se hace así con ese tanino dulce, pues puede gustar a todos los públicos, y de hecho las garnachas por eso están ahora con tanta fama internacional. Muy bien. Oye, pues vamos a brindar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Un vino muy rico. Vamos a recomendar a nuestros seguidores. Y nos vemos ahora en la tertulia. No os vayáis. Hasta luego. La tertulia de esta semana se la dedicamos al aceite de oliva virgen extra aragonés, porque estamos en la época en la que acaba de salir, está saliendo el aceite nuevo de la última cosecha, y queríamos que nos lo contasen expertos en la materia, para lo cual hemos llamado a tres buenos amigos expertos a los que ya mismo nos presentamos, Luis. Señor, que nos van a contar lo rico que está el aceite de este año. A mí me encanta el aceite, el de oliva virgen extra sobre todo. Por supuesto. Pues mira, nos vamos a presentar a Carlos Domínguez Santaliestra, de Aceite Secostean, que es una almazara que está ahí en el Somontano de Barbastro, donde aparte de buen vino y buenos tomates, también hay ricos aceites, ¿no, Carlos? Así es, también tenemos aceite, otra de las cosas buenas que tenemos allí en el Somontano. No hace falta que lo digas, porque como este hombre es de Barbastro, Por si acaso, ese tema ganado, Carlos. perfecto. Venga, luego hablamos más del Somontano de Barbastro. Presentamos también a Javier Sánchez, de Aceite Simpelte, del Bajo Martín, que estáis acogidos a la DO Bajo Aragón. Estamos en la Puebla de Híjar y acogidos a la denominación de origen de aceite del Bajo. Y que hacéis unos aceites muy competitivos, ¿no? Porque el año pasado os llevasteis varios premios. Nos llevamos el premio de la denominación de origen y luego varios premios internacionales. Muy bien. Y para hablar también del aceite, un gran experto que ha venido ya otras veces, Ángel González, vicepresidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y que has desarrollado tu carrera profesional en el mundo del aceite. ¿No es así, Ángel? Así es, encantado de estar con vosotros una vez más. Sí, 40 y tantos años de mi vida involucrado, relacionado extensa e intensamente con el aceite de oliva. O sea, que algo sabes de esto. Procuro y además no paro. Aún aprendo, como decía nuestro buen abuelo. Muy bien. Aún además es tu pasión. Exactamente, sí. Bueno, creo que habría que
sido un año muy bueno climatológicamente, el tiempo ha acompañado, la lluvia, o sea, vamos, que ha llovido cuando tenía que llover, ha hecho frío cuando tenía que hacer y calor sobre todo cuando tenía que hacer. Y la verdad que la aceituna estaba muy sana y ha sido una campaña muy buena y vamos, de calidad más que excelente. Y por vuestra zona, Nosotros estamos en el lado contrario. La climatología no nos ha acompañado, ha llovido mucho, pero a tiempo. La primavera fue muy lluviosa, no hubo calor, la floración fue un poco regular y hemos tenido una media cosecha de calidad buena, pero media cosecha. o sea que han armado en cantidad. Sí. Que nada. Muy bien. Bueno, Carlos, que hablando de la academia, vosotros este año también fuisteis premio de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Sí, la verdad que Con el aceite vuestro, Ecostean. Ecostean, exacto. Sí, la verdad que muy contentos, tanto porque la academia ya por fin incluyese también al aceite como producto de los que premia, o sea, de los tanto de los más sectores que está Sí, claro, promocionando exactamente. Y pues bueno, y doblemente contentos de que nos diesen a nosotros el premio. Ajá. O sea que muy contentos. ¿Habéis notado alguna cosa comercialmente o de reconocimiento? ¿Os lo han dicho, lo han comentado o es un poquito pronto? Es un poco pronto, pero la verdad que pues, a nivel de clientes y de, pues, de algún restaurante, de alguna cosa, pues siempre todos los clientes se alegran y muchos, pues bueno, te conocen o algunos se acuerdan de ti, otra vez se vuelve a acordar de ti cuando te ve que, pues bueno, haces las cosas bien y que alguien pues, te premia. Y qué botellas tan curiosas las vuestras, ¿no? Desde el primer día habéis hecho unas presentaciones muy singulares en el aceite Costean, con botellas muy específicas. Sí, al final lo que nos pasa a las empresas pequeñas es que como no podemos competir con las grandes marcas, pues no nos queda otra que pues, entrar por los ojos, desgraciadamente. Una vez que, pues, bueno, que el cliente se anima a comprar, lo prueba, pues ya sea capaz luego también de que el contenido también esté a la altura del continente. Pero sobre todo pues eso, que en un lineal, en un sitio donde hay varios aceites, que entre por la vista. Entonces, pues bueno, así unas presentaciones un poco originales y un poco diferentes, dándole el valor también que tiene el aceite. Los contenidos que salen en las botellas de aceite Ángel de Aragón son de calidad, ¿no? Son de calidad. Y este año, precisamente al tenor de lo que os preguntaba antes sobre la cosecha, yo he probado, no muchos, pero algunos aceites ya, y ya sabes que en Aragón tenemos dos variedades prioritariamente, que son
contaron hace poco una cosa que me ha parecido muy singular, y es que quizá por la climatología lo que se ha intentado durante años, que era conseguir un empeltre de una calidad mejor avanzando la cosecha, es decir, realizándola en el mes de noviembre y primeros de diciembre, a diferencia con antes que se hacía a finales de diciembre después de Navidades, pues sí, efectivamente mejoraba el valor del empeltre, sus cualidades, sus aromas, pero le daba un pelín de astringencia. Y sin embargo, este año no. Este año esa astringencia ha desaparecido, lo cual es un mérito más. Por tanto, es año buenísimo para ambas calidades, para ambas variedades. Claro, porque Sí, sí. no, Ángel, ¿por qué no explicamos? Claro, porque lo del aceite no es como lo del vino, porque en el vino sale el vino y ya has salido, ya has cogido las uvas, ya has hecho el vino, pero en el aceite, ¿qué es lo que ocurre? Porque hay un comienzo, un final de cosecha. Cuéntanos esto. A ver, en el aceite sobre todo hay un momento óptimo de maduración de la aceituna. Pero claro, no hay instalaciones suficientes sobredimensionadas de tal manera para poder coger toda la aceituna en ese momento óptimo. Entonces, claro, tienes que alargar un poco la campaña desde primeros de noviembre, finales de octubre, hasta que empiezan las heladas. Una vez que empiezan las heladas, la calidad del aceite ya, por mucho que hagas y por mucho tal, ya se resiente. ¿Qué puede ser para cuándo? Pues para mediados de diciembre, un poquito antes de Navidad. Para recoger la oliva, que es un fruto y que hay que tratarla como un fruto. Sí, y hay que cogerla en su momento óptimo de maduración, ni muy verde ni demasiado madura. En su momento, como cualquier fruta, cuando más sabrosa estás, cuando está en su momento óptimo de maduración. ¿Y qué pasa? Que ese aceite de primera cosecha, como decía, de la primera parte de la cosecha, ¿qué pasa? Que está mejor. Sí. Son aceites más frutados, tienen otras características. Que de repente se agradece que tengamos más Sí. fruta. Sí. Y además esta nueva forma de pensar, que es forma de pensar y nueva, contrasta con la antigua de nuestros antepasados, nuestros abuelos, que decían, el dicho popular, claro, que la aceituna que no se coge en enero deja el aceite en el madero. Sí, pero Lo también decían así, claro. O sea, que tú sabes mejor que nadie también los métodos de extracción han cambiado mucho. ha cambiado totalmente. Antes yo he trabajado con prensas de capachos hace muchos años y trabajar oliva que estuviera blanca por dentro en prensas de capachos era imposible. O sea, eso no había quien lo manejara. Claro. Entonces tenías que esperar a que madurara un poco para poder tú extraer realmente con las prensas. Ahora con los métodos modernos puedes hacer el aceite cuando hay que hacerlo. Incluso para tirarla del árbol, ¿no? Porque había que llevar
mucha satisfacción que la tecnología, en este caso del aceite de oliva, a diferencia de muchos otros, ha mejorado el producto sustancialmente. Nos tenemos que olvidar aquí en esta área de los productos artesanales. Eso que dicen el aceite bueno, El artesanal, antiguo, no, eso no. rotundamente no. Lo Esto es manifiesto y es aquí como lo estamos confirmando. Al final el acero inoxidable ha sido el gran invento para, o sea, para la industria agroalimentaria en general y para el aceite en particular. O sea, eso ha sido fundamental. De todas formas, Aragón, por dimensionarlo en el mapa, supone un porcentaje pequeño. Muy pequeño, el 1 y pico por ciento de la producción nacional. De la producción nacional. Sin embargo, si lo miramos con ojos internacionales, pero no estamos tan mal. No somos de un prestigio importantísimo. Porque aceite hay en el arco mediterráneo, un poco en California. Sí, yo me canso de decir que si en 1300 colocas el mapa del reino de Aragón o la corona de Aragón, para ser más exactos, sobre el mapa mediterráneo del Bolívar, es casi coincidente. Es decir, por decir algo, desde Monzón se manejaba todo el aceite del mundo, porque de ahí se enmarcaba las normativas. Con lo cual eso algo ha tenido que dejar. Nuestra historia y nos ha dejado indudablemente porque el mundo los conoce, los aceites aragoneses, además no les llaman aceites de Bajo Aragón, les llamaban aceites alcañiz. Lo que pasa es que esto ha evolucionado también, como digo. ¿Por qué tenemos que consumir virgen extra? Venga, va, cuéntanoslo. ¿Por qué no refinado? ¿Por qué no...? Virgen extra es el puro zumo de la aceituna. O sea, todas las cualidades organolépticas y saludables, lo tiene el verdadero zumo de aceituna, que es el aceite de oliva virgen, y ya extra significa que tiene una calidad pues, extraordinaria, ¿no? Y mentimos mucho las etiquetas, perdón, que voy a poner un poco de pimienta. Se miente mucho. Hay Los aquí presentes no. etiquetas, no. A ver, la normativa siempre deja que haya gente que mienta un poquito, que diga que es virgen extra, sí, virgen extra cuando salió justito, y luego los lineales no tratan el aceite como lo deberían tratar. O sea, el gran enemigo del aceite es la luz, y los lineales los tienes debajo de los focos. Es un enemigo más. Entonces, claro, también se escudan mucho las grandes marcas en eso. Es que no lo estamos conservando como se debe conservar. Yo sí que lo sacaba bueno, pero debes de decir que el aceite de oliva es uno de los pocos productos agroalimentarios o alimentarios que está sujeto a auditorías
Y una es, botella puesta a la venta al público o en la mesa de un restaurante que solo vengan a utilizar la administración. Y de hecho lo hacen. Y de hecho hay sanciones. Lo que pasa es que hay un pacto establecido de una agresión. que no, de una agresión entre caballeros, que no se pueden publicar esas sanciones, Y al final, que no se deben publicar, en beneficio de que no se pierda la confianza del consumidor, porque puede generar más polvareda una sanción que 15.000 acciones perfectas y buenas. sí, no, que os quería, con el tema de la calidad, que el aceite es de los pocos alimentos que tienen que pasar un análisis químico, como cualquier otro, y un análisis organoléptico. Yo diría que el único. Yo no hasta eso, pero yo creo que es de los exactos. Entonces, claro, es eso al que está haciendo las cosas bien, pues desde luego le apoya, y todo lo que ponen sus etiquetas, pues en teoría, si las conservaciones son las correctas y los tiempos de consumo, estás teniendo un aceite con unas garantías perfectas, tanto de Oye, consumo como de tema muy de actualidad, que en las las botellas irrellenables en los restaurantes, que parece que algunos no lo sientan bien. Bueno, Es una normativa, pero a ver, ¿qué opinamos de qué pena que hoy no haya ninguno hostelero, pero ya los llamaremos. Hombre, Un debate del otro eso es. productores hosteleros. Al final esto es muy fácil, es intentar dar más garantía al consumidor, o sea, evitar pues esas aceiteras anónimas que no se sabe cuándo se han rellenado, con qué se han rellenado, cuánto tiempo llevan abiertas, cuánto tiempo llevan expuestas en la mesa de un sitio. Entonces, pues bueno, que eso no se pueda rellenar de una manera por lo menos cómoda o fácil, y que sea como un producto que respete las calidades con las que les ha vendido. Vamos a explicarlo. Ha salido una ley en el boletín oficial que dice que todo el aceite que esté en los restaurantes tiene que tener no solo ya un tapón inviolable, que es la palabra que utilizan, sino que además esté toda la información en la etiqueta, de manera que sepamos de dónde viene, de qué variedades es, etcétera, y cuál es la marca, evidentemente, bueno, pues como si fuera un vino, que al fin y al cabo es lo que es, ¿no? Y entonces ahí, evidentemente, los productores estáis de acuerdo, y parece que los hosteleros, pues no tanto, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya años, que son 4 años, sirviendo hostelería a los envases, la botella de 250 con tapones rellenables. Y la verdad es que los restaurantes un poco de calidad, de categoría, la consumían sin ningún problema, no tenían ningún problema. El problema yo creo que viene cuando obligas a eso, pues al
restaurantes que igual del menú del día, de tal, que creen Que les puede suponer. que les puede suponer un sobrecoste. Pero yo creo que es una creencia, porque realmente el consumo de aceite y el gasto en aceite en un menú no es significativo. Claro, porque el aceite es para alinear, para Tú no vas, eso es, A mí me gustaría destacar una cosa de este decreto que yo creo que está por desarrollar, porque hace falta un reglamento que establezca sanciones, vigilancia, etcétera. Pero si lo lees con detenimiento te das cuenta que habla de aceites, no habla de aceite de oliva. Es decir, que esto conllevaría a que si alguien quisiera pedirle a un hostelero, oiga, sáqueme usted para alinear mi ensalada un aceite de girasol. Pregunto yo, ¿dónde encontraríamos una botella de aceite de girasol? Envasada en una botella, en un envase con tapón que al romperse, al abrirse se rompe y con tapón irrellenable. Es posible que no la encontremos en ningún sitio y ya no te hablo de más que de aceite de girasol, que es de mucho, pero incluso de aceite de oliva, que es la famosa mezcla de virgen y refinado, tampoco lo encontrarías posiblemente. Por tanto, esta ley lleva consigo una servidumbre importantísima o una ventaja importantísima, y es que prácticamente los hosteleros se van a ver obligados a llevar a la mesa únicamente aceites vírgenes de oliva y no podrá salir otro. Esto es importante porque esto va a llevar al consumidor la posibilidad de probar a muchos por primera vez en la vida un buen aceite virgen de oliva. Y a lo mejor eso conlleva una especie de encuentro. Oiga, pues esto es muy rico. Esto verdaderamente lo debe usted promocionar. Y podríamos llegar soñando a que dijera, mire usted, es que si no me pone usted aceite virgen de oliva la próxima vez que venga, no vendré a este restaurante. Oye, Carlos, sí, interesante reflexión. Una cosa, Carlos, yo escuché estos días que, claro, si de repente todas las almazaras de toda España requieren tapones inviolables, ya no irrellenables, porque sí, irrellenable es una cosa, pero luego lo puedes quitar. Inviolable quiere decir que o rompes la botella o Bueno, aquello. Ahí puede haber tanta demanda de tapones inviolables que igual no hay suficiente para todos. hasta ahora todas las botellas de alcohol llevan tapones inviolables y tal, y no ha habido ningún. Ya no, me refiero. Sí, pero no, o sea, el sector es una norma que ya lleva un tiempo preparándose y tanto los fabricantes de botellas Ahí voy. como los fabricantes de tapones, sobre todo, han estado discurriendo y ideando cosas para que no pase este posible De hecho, yo, error, o sea, nosotros sí, que sí. teníamos necesidad a principio de campaña de
ya pues, el estocaje y tal, nos tardaron más de lo que suelen tardar. La verdad es que el plazo de entrega sí que ha sido un poquito más amplio por toda esta normativa, pero vamos, yo creo que ahora ya están al día y no habrá ningún problema. De todas formas, aquí en España, como somos también de apurar hasta el último momento, o sea, Ha sido todo el mundo a la vez. Sí. ya lleva un montón de tiempo y todos sabíamos que esto era cuestión de tiempo, o sea, Claro. que no es de la noche a la mañana que te digan que tienes que cambiar todo. Entonces, bueno, también tienes ahora un tiempo de adaptación para unos y otros. En mi opinión, lo del tapón rellenable casi exigía un debate exclusivo para ese tema. Sí. La primera pregunta es, ¿existen verdaderamente tapón absolutamente rellenable? Es que La segunda pregunta que yo me hago es ¿por qué un whisky de bajo precio lleva tapones rellenables y uno de alto precio no lo lleva? En España. En España, bueno, pues esa es la pregunta. ¿Ves? Ya es un dato más. Por eso digo que casi el tapón rellenable podría motivar una rueda de Muchos whiskies o muchos alcoholes que en España llevan tapones rellenables y fuera de España no lo llevan. Y eso da pistas. ¿Sí? da pistas, claro. Pero a mí me ha llamado la atención eso de un whisky caro no le ponen el tapón rellenable nunca. Y sin embargo, el más barato que hay sí lo lleva y viene expuesto. Luego había que preguntarse, ¿se puede rellenar o no una botella con tapón rellenable? Y las risas aparecen, ¿no? La sonrisa. ¿Se puede rellenar? En el periódico de esta casa, hace muy poco tiempo apareció un artículo de para mí un insigne periodista que yo admiro, de Luis del Val, y que hablaba de cerebros irrellenables. Lo ponía muy significativo y muy interesante y divertido a la vez. Ya. Y él dice que él ha estado en muchas trastiendas de bares y lugares de cuchipanda y que lo rellenable tiene mucho que... Pero yo creo que hay que darle un voto de confianza a los todo es rellenable, todos conocemos la técnica del tornillo con la goma, pero eso hay que dejarlo de una manera testimonial y accidental, y yo creo que hay que dar y defender un poco a los hosteleros buenos que lo hacen muy bien y que se han preocupado, como en vuestro caso, de tener siempre aceites buenos y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que Y hay que decir que si el aceite de oliva virgen extra pica es bueno, que pique la claro. Sí, sí. que pique y que amargue. y que Eso amargue. es. Yo de todas maneras lo que sí he asistido de forma personal a hosteleros que han pedido a los fabricantes de aceite y estaba yo presente. Les han pedido, mira, yo creo que me vendas 10 cajas de botellas de lo que tú fabricas, elaboras con los tampones que sean necesarios, etcétera. Pero me tienes que poner un tipo de tapón que yo después
eso se venía haciendo. Y eso te lo pedía. Con lo cual después te queda la duda de si te van a seguir comprando tu aceite magnífico Ahí está el punto. o van a comprar después el chatarra número 2 o número 3 que puede ser. Ya, pero bueno, en todo caso, no sé si me da tiempo, José Luis, a hacer una Rápidamente, porque rápidamente. nos acaba el tiempo. Venga, pues que no me entero. Rápidamente, hombre, la verdad es que el consumo mayoritario tampoco es que se produzcan las mesas de los restaurantes, sino que es en las cocinas donde se sirven los bidones de 25, de 50 litros. Y es que esto va bien de cara a la Promoción. a la imagen y a la promoción y demás, ¿no? Pero bueno, que también habría que hablar mucho del aceite que se utiliza en las cocinas Eso. o del que no se utiliza. Muy bien, Pues que pues muy interesante y seguiremos otro día. hablando del aceite o de lo que sea, Señor. O de los vinos. o de los vinos. Bueno, pues nada, que nos tenemos que marchar. Ya sabes, Muy bien, encantado. ya sabes por qué hablamos mucho de los vinos. Hombre, Bien, pues, enhorabuena por la parte que te toca, José Luis, porque ha habido un estudio fantástico que sitúa al Heraldo como el número 11 de los diarios más relevantes, influyentes en el mundo del vino, y tú como periodista en el puesto pues prácticamente igual, ¿no? sí, más o menos, por ahí estamos. Pues nada, enhorabuena. Seguiremos querido trabajando. Gracias. compañero. Y recomendando a nuestros seguidores que consuman aceite de oliva virgen extra. Ese es el dato, ese es el dato. Bueno, pues muchas